Saludos hermanos, buenas noches. Hoy es domingo, estamos en nuestro culto de las 7 de la noche. Un saludo a todos, a la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Hermanos, los invito a que me acompañen durante los próximos minutos a poder hacer una reflexión del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Lo primero que les quiero pedir es que allá en sus hogares me acompañen en este momento a tener una oración a nuestro Dios, pidiéndole que nos acompañe y nos guíe de tal manera que podamos edificarnos mutuamente con la exposición de su palabra. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una vez más te damos gracias, no solamente por la semana que ya transcurrió, sino por este nuevo día, Señor. Gracias por el regalo de la vida, gracias por la salud y las fuerzas que nos da, Señor. Te pedimos, Señor, que nos acompañen esta noche y que podamos ser edificados a través de la exposición de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Hermano, en el Evangelio de Marcos capítulo 8, verso 34 dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Me parece notable que Jesús haya pasado de referirse a su cruz a referirse luego a la nuestra. Parece que de alguna manera Él ya sabía que sería crucificado. Ahora dice que cualquiera que decida seguirlo deberá tomar su cruz. Es imposible dejar de advertir una misma nota de necesidad. Y nos preguntamos, ¿qué quiso decir Jesús? Según el comentarista y teólogo H.B. Weiss, en su comentario sobre el Evangelio de Mateo, tomar la cruz es ponerse uno mismo en lugar de la persona condenada que va camino a la ejecución. Si hubiéramos vivido en la Palestina ocupada por los romanos en aquellos días, y si hubiéramos visto a un hombre cargando la vara de una cruz, el patíbulo, no hubiéramos tenido necesidad de correr a preguntarle: perdón, ¿pero qué locuras estás haciendo? Hubiéramos entendido claramente y de inmediato que se trataba de un criminal condenado, porque los romanos obligaban a los que estaban condenados a muerte a cargar su propia cruz hasta el lugar de la crucifixión. Estas imágenes, hermanos, son las que Jesús eligió para ilustrar el significado de la autonegación. Necesitamos evitar que estos términos se degraden. No debemos reducir el sentido de la autonegación como si se tratara de una renuncia a los lujos durante la cuaresma antes de Semana Santa, o considerar mi cruz como alguna prueba dolorosa y personal. Siempre corremos el riesgo de trivializar el discipulado cristiano como si no consistiera en otra cosa que agregar una delgada apariencia de piedad a una existencia, por otro lado, mundana. Damos un pellizco a la apariencia y aparece por debajo el mismo pagano de antes. No, convertirse y ser cristiano implica un cambio tan radical que no hay metáfora que la describa salvo los términos de muerte y resurrección. Morir a la vieja vida de egocentrismo y resucitar a una nueva vida de santidad y amor. Seguramente Pablo estaba reflexionando a partir de la palabra de Jesús cuando escribió: con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2:20. Y los que son de Cristo, dice Pablo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En la misma carta a los Gálatas capítulo 5, verso 24. Un último pensamiento sobre este pasaje de Marcos 8. Lucas agregó también la expresión cada día al dicho de Jesús: si alguno, dice Lucas, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas capítulo 9. Así que, hermanos míos, esto es lo que Marcos nos relata en el capítulo 8 sobre esta enseñanza de Jesús. ¿Está llevando usted su cruz, hermano? ¿Ama usted la cruz de Cristo y abraza la suya y la lleva sin quejarse, sin estar menospreciando el valor de la cruz? El valor de su testimonio, amados hermanos, en el Evangelio de Marcos.
capítulo 8, ahora el verso 35, dice el escritor del Evangelio: el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El segundo punto es encontrarnos a nosotros mismos. Dado que este versículo habla de salvar y perder la vida, solía pensar que se refería específicamente a los mártires cristianos que al morir por Cristo entrarían en la vida eterna. Pero, aunque el versículo puede, por cierto, incluir una referencia al martirio, ahora reconozco que Jesús tenía en mente una aplicación mucho más amplia. El vocabulario lo indica. La palabra que se traduce vida es suché, que significa alma o yo. De hecho, Lucas redacta la declaración de Jesús usando el reflexivo simple. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Lucas capítulo 9, verso 25. Amados hermanos, uno podría parafrasear esta manera en epigrama favorito de Jesús, que parece haber usado en diversos contextos. Si insiste en aferrarse a ti mismo y te niegas a soltarte, sino que decides vivir para ti mismo, te perderás. Ese es el camino de la muerte, no el camino de la vida. Pero si estás dispuesto o dispuesta, hermana, a perderte a ti mismo, a darte en amor, en servicio al Evangelio, entonces, en el momento de total abandono de tu ser, cuando pienses que lo has perdido todo, tendrás el milagro de encontrarte a ti mismo. En años recientes han surgido varias escuelas de psicología que ponen énfasis en la realización personal. Yo tengo que agregar a esto también lo triste de ver que muchos púlpitos cristianos, donde se debería estar predicando el Evangelio con toda fidelidad, lo que se está escuchando es una exposición psicológica o de motivación, pero no el Evangelio. Así que, hermanos, la palabra suena prometedora a los oídos cristianos solo hasta que recordamos que, según Jesús, el único camino al descubrimiento de uno mismo es la autonegación y el único camino a la vida es morir a nuestro egocentrismo. En dos epígramas similares, Jesús usó un léxico propio del comercio, el lenguaje de la ganancia, la pérdida, el intercambio. Y le hizo dos preguntas a sus oyentes, dos preguntas retóricas, que quedaron sin respuesta. La primera: ¿qué provecho habría en ganar el mundo entero, toda la riqueza, el poder y la fama que ofrece el mundo, pero a cambio perder la propia vida? La segunda: ¿qué podría dar alguien a cambio de sí mismo? Las dos preguntas enfatizan el valor infinito del ser en contraste con el valor de este mundo. Para comenzar, es imposible conseguir el mundo entero. No se puede ganar el mundo entero. Nadie puede hacerlo. Por otro lado, si uno pudiera, no sería algo perdurable. Si alguien ganara el mundo, no le duraría para siempre, porque nadie es eterno. Y mientras durara, tampoco sería satisfecho, porque, hermanos, este mundo no trae satisfacción, porque es un mundo caído. Hay muchos hermanos que viven en frustración, en desencanto, que no están satisfechos, que logran alcanzar metas y estas metas no le traen felicidad, no se sienten conformes y andan como en una constante búsqueda de bendiciones, pero ninguna de ellas le logra satisfacer plenamente. Y estoy hablando de creyentes, porque cometen un error de fondo y de fundamento. No hay nada en este mundo que pueda producir satisfacción. Lo único que nos puede traer satisfacción, llenarnos, traernos gozo y felicidad, es conocer a Cristo, tener una relación con Dios y vivir según el Evangelio, según la palabra de Dios. Así que, hermanos, si usted se siente infeliz o si se siente vacío,
Usted debe examinarse durante este tiempo en que está en su hogar, que no puede salir, que estamos en cuarentena. Examinar qué es lo que tiene su vida como cristiano vacía o por qué usted se siente insatisfecho. Posiblemente usted ha dejado de ser obediente a la palabra de Dios. Posiblemente usted ha dejado de tener comunión con Dios a través de su palabra, del estudio serio de su palabra. Posiblemente usted ha dejado de tener comunión con el Señor a través de la oración. O posiblemente usted ha dejado de reunirse con el resto de los hermanos en compañerismo cristiano. Olvidando lo que dice el Salmo 133, cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si ese es su caso, hermano, yo le animo a que usted pueda tener un tiempo de oración con el Señor y reconocer que usted ha pecado en estas cosas y pedirle al Señor que le ayude a hacer rectificaciones y cambio. Como he venido diciendo en los mensajes anteriores, no podemos salir de esta cuarentena cuando finalmente se levante y seguir igual que antes, porque significa que perdimos el tiempo y no aprovechamos este tiempo de estar en nuestra casa quietos y reposados para examinar nuestra vida y nuestra relación y comunión con Dios. El tercer y último punto que quiero considerar en esta noche es la transfiguración. También está en el Evangelio, pero ahora en el capítulo 9, verso 1, en el Evangelio de Marcos. Y dice así Marcos: hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Los que escribieron los evangelios parecen haber entendido esta promesa de Jesús como si se refiriera a su transfiguración, ya que de inmediato pasan a describirla, pero ¿cómo podemos interpretar nosotros? Podemos mencionar 4 aspectos. En primer lugar, se trata de una confirmación. Jesús había producido un impacto sobre los 12 al predecir su sufrimiento, pero ahora le da un astivo de su gloria a fin de asegurarle que el Mesías entraría en su gloria por medio del sufrimiento. En segundo lugar, se trata de un cumplimiento. Por supuesto, es de enorme valor que Moisés y Elías hubieran aparecido con ellos. Y como lo relata Lucas, hubiera hablado con Jesús acerca de su éxodo, es decir, su muerte. Estas 2 personas eran representativas de la ley y los profetas. Sin embargo, pronto desaparecieron. Ahora que había llegado la realidad, las sombras podían desvanecerse. Además, la voz celestial se refirió a Jesús combinando 3 frases del Antiguo Testamento. Mi hijo eres tú, como está escrito en el Salmo capítulo 2, verso 7. En quien mi alma tiene contentamiento, Isaías 42:1. A él oiréis, Deuteronomio 18:15. De esta manera Jesús fue aclamado en sus 3 oficios de profeta, sacerdote y rey. El rey que gobernaría sobre las naciones, el rey que gobierna hoy sobre todas las naciones. El sacerdote siervo que se ofrece a sí mismo en sacrificio por el pecado y profeta que completará la revelación de Dios. Y él se ofreció una vez y por siempre. Y en tercer lugar, se trata de una anticipación según Marcos capítulo 9, ahora en el verso 9. Jesús ordenó a Pedro, a Santiago y a Juan que no dijeran nada a nadie sobre lo que habían visto hasta después de su resurrección. Esto no era un retorno al secreto mesiánico, sino un reconocimiento de que nadie hubiera entendido la transfiguración de Jesús hasta después de su resurrección. Su cuerpo transfigurado era, de hecho, una anticipación de su cuerpo de resurrección. En cuarto y último lugar, se trata de una tentación. En esto hay algo de especulación, pero si el cuerpo de Cristo transfigurado era su cuerpo de resurrección, presumiblemente hubiera podido dar un paso directo hacia la gloria, sin necesidad de morir, pero no lo hizo. Una vez más resistió la tentación de evitar la cruz. Deliberadamente regresó a esta vida con el fin de morir por nuestros pecados. Y entonces, hermano, yo quiero hacer la siguiente conclusión luego de estas 3 reflexiones. ¿Está usted evitando la cruz, hermano? ¿Deliberadamente?
¿Está usted evitando los sufrimientos y la callosidad que produce llevar la cruz? No lo haga, hermano. Y cuando te sientas cansados y abatido, como dice el himno que entonamos, dilo a Cristo. Dile todo a tu Señor y Salvador. Dile cómo te sientes durante este tiempo. Dile lo que te causa temor o ansiedad. Dile que te dé fuerzas, que necesitas fuerzas. Dile que quieres gozarte de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermano, pero habla con el Señor. Habla con Él, no te quedes callado. Pídele fuerza si no la tienes. Pídele sabiduría si te falta, como dice la Escritura, que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él la da de forma abundante. Amado hermano, un saludo nuevamente. Nuestro deseo es que cada uno de nosotros estemos perseverando en la fe que es en Cristo Jesús. Que podamos, como hemos insistido, aprovechar este tiempo en nuestros hogares, incluso para presentar el Evangelio a nuestras familias. Ellos, hermanos, necesitan escuchar esta palabra de vida y de vida eterna. Que Dios me lo bendiga muy ricamente.